Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a la continuación de la lectura y reflexión de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, en la lectura y con su conocimiento de su palabra. Que su palabra, Señor, como semilla en tierra fértil en nuestros corazones, dé fruto, Señor, que sobre todas las cosas glorifiquen su nombre. En el nombre de Jesús, amén. Estuvimos compartiendo recientemente una breve introducción acerca de la carta a los Colosenses sobre los posibles motivos que llevaron a Pablo a escribir esta carta. Y más allá de las doctrinas y falsos maestros que se estaban levantando, amenazando la fe cristiana y la vida cristiana, Pablo en esta carta habla acerca de la divinidad de Cristo, de su obra redentora y de su superioridad sobre todas las cosas. Algo parecido a lo que encontramos en el libro de Hebreos, cuando el escritor habla acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Entonces la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada, la fe cristiana, por estas enseñanzas de las cuales no habla mucho la carta. Y eso me llama mucho la atención sobre algo que nos compartía, una analogía que hacía nuestro pastor en una ocasión, en la que cuando preparan a las personas que trabajan en los bancos, por ejemplo, para identificar los billetes falsos, no les hablan para nada, no les enseñan las características de los billetes falsos para identificarlos, sino que les enseñan las características del billete verdadero. Y solo conociendo a detalle y muy bien los billetes verdaderos, pueden identificar los billetes falsos, porque los falsos pueden tener muchas características que cambian unos con las otras, pero los verdaderos no. Entonces, a estas personas se entrenan para identificar los billetes falsos, conociendo mejor y estudiando mejor los billetes verdaderos. Entonces, haciendo esa analogía, en la palabra de Dios, Pablo no habla mucho, no entra en detalles sobre estas doctrinas y enseñanzas, pero sí entra en detalle en la verdadera palabra de Dios, en la naturaleza de Cristo, en la fe cristiana. Dicho esto, vamos a iniciar la carta con la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo, quien de su mano escribe la salutación, no toda la carta posiblemente era escrita por mano del apóstol, pero el saludo inicial sí, tal como él lo comparte al final de esta, y lo vamos a ver más adelante. Inicia Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se identifica como apóstol del Señor Jesucristo y le acompaña, por supuesto, el hermano Timoteo, quien también está con él como compañero de milicia. Pablo en el versículo 3 habla acerca de la sabiduría que pide a Dios por los creyentes en la iglesia de Colosa. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La carta va dirigida al pueblo cristiano, a los creyentes de Colosa. Continúa en el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esto nos da la confirmación de que quien estaba al frente y quien posiblemente haya fundado la iglesia de Colosas haya sido Epafras,
quien había llevado este evangelio de verdad y estaba al frente de esta iglesia. Continúa en el versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces entendemos que Pablo posiblemente no conocía personalmente a la iglesia, pero gracias al informe que tenía, porque seguramente tenía una comunicación constante con Epafras, con otros colaboradores como Timoteo, él estaba al tanto de la fe de la iglesia de Colosas. Y acá expresa algo muy importante que nos da una pauta del propósito de la escritura de la carta. En el versículo 8 en adelante, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en el versículo 10 nos da el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son una serie de pautas, de requisitos, fundamentos de la fe cristiana. Andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevar fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es un llamado para cada uno de nosotros día a día, la lectura de la palabra de Dios, la oración diaria, la adoración personal. Sí, nos gozamos en orando en el templo, pero nuestra adoración personal y la lectura bíblica personal diaria de la palabra de Dios tiene que ser algo fundamental en la vida del todo cristiano, porque solo de esa manera, por la guía del Espíritu Santo, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí hay una pequeña pausa, una coma que nos indica en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. Es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio santo que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros alcanzamos redención. Y continúa, el perdón de pecados. El perdón de pecados. La redención, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es completa. Redime nuestros pecados, no solo paga el precio que nosotros teníamos destinados a pagar, sino que también nos perdona los pecados, dándonos la vida eterna, una esperanza de gloria. Y luego el apóstol Pablo empieza a hablar sobre la reconciliación por la muerte de Cristo. Hay una reconciliación de la que se habla, ese ministerio de la reconciliación, porque el hombre, el ser humano creado para estar en comunión con Dios, esa comunión se rompió y se separó a causa del pecado. Y solo a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo hay una reconciliación entre Dios y el hombre. Y Pablo habla específicamente de eso en los versículos del 15 al 23. Inicia en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Para quitar esa falsa enseñanza de que Cristo Jesús era inferior o igual o inferior a los ángeles en ese sentido. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación. Esa palabra primogénito significa el primero en su género, primogénito. El primogénito de toda creación. Y continúa, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que está desbaratando esa falsa doctrina o enseñanza o creencia de que el Señor Jesús era el fruto de una serie de escalamientos que se venían dando en descenso desde Dios a través de los ángeles hasta llegar a una persona que había perdido la deidad y podía tener comunicación con el hombre y contacto con el hombre, despojado de toda deidad. Está desbaratando Pablo esa teoría con esta enseñanza, palabra de verdad. En el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El versículo 18 continúa siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El principio de la creación es Él. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y habla acá de algo bien interesante. El primogénito de entre los muertos. ¿Por qué el primogénito de entre los muertos? Si antes de su muerte en la cruz como hombre, antes de su muerte, de que Él entregara su vida, habían muerto muchos otros. Así como habían resucitado otros. Como el caso de Lázaro. Vamos a ver un caso muy conocido. Vamos a hacer esta comparación. Lázaro murió y fue resucitado, pero no es el primogénito en ese sentido, sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Lázaro fue resucitado como muchos otros antes del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos, pero nos vamos a quedar con este de Lázaro. Lázaro, como muchos otros antes de Cristo, también murieron y resucitaron, pero resucitaron con su misma naturaleza humana y volvieron a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo resucitó y no vuelve a morir jamás. Entonces, aquellos, cuando venga el arrebatamiento y el Señor venga en su gloria, los que sean resucitados se unirán con Él, y los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él. Entonces hay una muerte y luego una resurrección para vida eterna, pero el primero en resucitar para vida eterna, por vida eterna, y Él es la vida eterna, es nuestro Señor Jesucristo. Espero no confundir con este juego de palabras, pero Pablo dice que Él es el primogénito de entre los muertos, a eso se refiere. Luego continúa en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otro medio que no sea por Jesucristo. Continúa. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice en el versículo 21 Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Colosas y a los creyentes de Cristo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este versículo nos da una pauta de que la mayoría de creyentes en la iglesia de Colosas eran gentiles, pueblo no judío, no hebreo, no eran parte de la promesa al pueblo de Israel,
Pero por eso Pablo se refiere a ellos que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Quiere decir en vuestro conocimiento. En su conocimiento ustedes no eran parte de la promesa porque no eran del linaje de Abraham. Pero ahora dice en el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Regresamos al versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una reconciliación con el Señor en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Continúa en el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hay algo bien interesante en ese versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es una exhortación. Si hemos creído, tenemos que permanecer firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, de aquel que les fue enseñado, el Evangelio de verdad, la palabra fiel de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en los primeros versículos, como habéis aprendido de Epafras, que era un fiel ministro del cual Pablo da buen testimonio, dice, continúa en el versículo 23, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, estar firmes, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo se cierran estas palabras con esa reflexión de no moverse de la fe que hemos tenido a través de oír la palabra de Dios. Pablo habla acerca de su ministerio para los gentiles, otra pausa que nos da a entender que la iglesia de Colosas era una iglesia en su mayoría, o si no toda, de gentiles. Continúa en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Estas palabras en el versículo 26 habla de lo que ha sido revelado a los apóstoles, de lo que ha sido revelado a Pablo y que estuvo oculto por muchas generaciones y que ahora el Señor lo revela a sus santos. Ese misterio, ¿cuál es? En el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Continúa en el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que había estado oculto por los siglos y que ahora el Señor lo muestra a sus santos. Que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria. No es algo nuevo realmente, es un misterio que el Señor había dejado oculto por muchas generaciones, por siglos. Incluso para el pueblo de Israel habían llegado a pensar que la salvación era solo para los judíos. Pedro mismo se mostró renuente cuando fue enviado a visitar a Cornelio, pero luego el Señor, el Espíritu Santo, le demostró que el Señor no hace acepción de personas, porque el Señor empezaba paulatinamente a revelar ese misterio
que Cristo es nuestra esperanza de gloria. En el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo se presenta perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Solo es en Cristo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Continúa Pablo en el versículo 21, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si hay sabiduría, si hay conocimiento, solo es en Cristo. Versículo 4 del capítulo 2. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está alertando en el capítulo 2, iniciando, sobre ese engaño que estaba amenazando la fe cristiana. Continúa en el versículo 5 del capítulo 2, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. No hay otro fundamento, no hay otra enseñanza. Continúa en el versículo 7. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Leímos del capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pablo habla acerca de la lucha como ministro del Evangelio, y menciona también a la iglesia de la Odisea y a otros como Colosas que nunca habían visto su rostro. Esto nos muestra también, nos da una pauta de que estas iglesias como la Odisea o Colosas no habían sido fundadas por Pablo. Pero Pablo, como ministro del Señor, estaba pendiente de ellos, informándose a través de sus colaboradores y sus compañeros de milicia, como él les llamaba, pendientes del crecimiento del pueblo de Dios. Quiero que pongan atención en cuánto énfasis hace Pablo en el conocimiento y en la sabiduría en todo este pasaje. Y en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque Pablo no ignoraba la amenaza que estaba sobre la iglesia de Colosa y sobre todo la fe cristiana de falsas doctrinas que querían reducirle, podemos decir, querían restarle su importancia y su divinidad, la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siempre Pablo enfatiza sobre edificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Continúa en el capítulo 2, versículo 8. La carta a los Colosenses es una carta muy preciosa que yo les invito a que se tomen su tiempo para leerla de corrido. Dedique su tiempo para leer toda la carta de corrido, como fue escrita y como fue leída en la iglesia cuando fue recibida. Con atención a estos detalles. Vamos a hacer esta pequeña pausa en este punto y confiamos en el Señor que la próxima semana estemos continuando del versículo 8 del capítulo 12 en adelante. Son puntos muy importantes, sobre todo que estemos firmes en la fe. Más allá de toda sabiduría o conocimiento humano que pueda contaminar el Evangelio, la palabra de fe verdadera,
Durante la introducción mencioné algunas doctrinas que se estaban enseñando por el gnosticismo, por ejemplo. Por supuesto que lo que yo mencioné sobre el gnosticismo no es todo lo que eso significa. Todas esas enseñanzas de ellos o de otras muchas sectas son muy profundas y no pretendo ni me interesa conocerlas. Lo que sí me pretendo y me interesa conocer es la verdadera palabra de Dios. Y por eso motivamos a la iglesia, al pueblo de Dios, a leer, conocer, interesarse por conocer la palabra de Dios verdadera, para poder discernir cuando venga el engañador. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos. Continuamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.